Bien chicos, estamos en una cápsula de reforzamiento con respecto a lo que vimos en la clase anterior, con respecto a lo que es el proceso de preproducción y sobre todo en los roles que cada uno le compete en esta parte del sistema productivo, de la cadena de producción. Eh, Hay una cosa muy importante que todos tienen que tener claro, todos los componentes de las productoras, ¿ya? Aquí no hay roles más importantes que otros, ¿ya? Y también todos tienen que estar al tanto de lo que está ocurriendo dentro de la productora y de lo que se está haciendo como proyecto. No porque a ti te toca hacer un fondo, tú no vas a tener la idea de lo que va a hacer el personaje principal o a qué va dirigida la historia o qué tan importante es para la misma productora que se cuente esa historia. Tú tienes que ser parte, tienes que estar empapado del proyecto en sí y todos los integrantes de la productora. ¿Ya? Aquí nadie es más importante o menos importante, hasta el detalle más mínimo, hasta el rol más humilde que tú puedas darle a alguien en un proyecto, tiene relevancia porque es parte de la construcción y de la estructura del proyecto. ¿Ah? Por algo existe y por algo está. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros abordamos un proyecto creativo o una historia, un cortometraje, entramos a la fase creativa. La fase creativa, ¿cuál es? Puede suceder de manera espontánea, puede generarse de manera accidental, puede ser directamente creada con el anhelo de contar una historia ya controlada y pensada de una génesis creativa, o simplemente puede ser una reconstrucción de la historia o de algún evento, de algún gags, de alguna experiencia vivida que la quieran llevar a un cortometraje. El problema es cómo cuento esta historia, cómo abordo este proyecto, cómo desde la frase, de la palabra, yo puedo llevar esto al audiovisual. Muchas veces cuando leemos un libro, generalmente el libro se afirma 100% de nuestra imaginación. Y yo, por ejemplo, puedo tener fragmentos de la Ilíada, por ejemplo, espectaculares y cinematográficas, y sin embargo hay otra persona que leyó el mismo trozo del texto y quizás es más pasivo y más neutro. Todo va a depender de las vivencias que hemos tenido nosotros o experiencias que hemos tenido anteriormente como seres humanos. Hay mucha gente que le llega mucho más fuerte la violencia que a otras personas, ¿ya? De pronto el cine ultraviolento no le gusta a todas las personas porque también depende mucho de las vivencias de cómo ellos han compartido, cómo hayan experimentado la violencia en su vida. O de pronto las películas románticas, hay algunos gente que se para cuando una película romántica es muy melosa y se va cuando no lo soporta. Hay gente que disfruta mucho con las escenas románticas, con historias románticas. Entonces, las historias se asumen también mucho y que tiene mucho que ver con tu experiencia, con tu vivencia. Lo mismo pasa cuando tú creas un personaje, haces un dibujo. Generalmente cuando tú dibujas a un personaje, tu primer personaje tiene mucho de ti ese personaje. Ya, si tú lo analizas y lo miras, sí, en realidad este personaje tiene un 80% de mi persona, porque inconscientemente uno tiende a estructurarse como y proyectarse en la creación que uno está haciendo. ¿Ya? Entonces, dicho eso, es muy difícil de pronto soltar amarras cuando tú tienes una idea y la compartes en el equipo, ¿ya? El open mind, esa opción de tener mentalidad abierta con respecto a trabajar en un equipo, es que yo tengo una idea, la idea es muy buena, entrégala al grupo para que la vayan depurando y la vayan acomodando. Pero tú tienes que ser flexible al momento de entregar esa idea, porque esa idea se va a ir desarrollando en beneficio del espectador, no en el beneficio de tu gusto como escritor o como no sé, bueno, guionista. De pronto, a ti te puede gustar mucho un trozo de tu guión, pero puede que el público no lo perciba así. Y bajo tu vivencia, que sí es muy importante para ese trozo de guión, pero para la gente, para el común de la gente o para tu target, quizás no, para la gente no es importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con los contenidos, cómo yo represento ciertas situaciones, ciertos personajes, ¿ya? Tiene que ser una historia contada para la gente, no tu historia contada para ti, porque tú estás haciendo historias para que la vea una audiencia importante, ¿ya? No para que te brinden a ti aplausos porque qué linda tu historia que contaste para ti, porque eso no le interesa a la gente, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Eh, entonces, la fase creativa puede surgir en cualquier momento, por cualquier situación o por una necesidad. Y después, una vez que ahí está el anhelo de que esa idea, que ese concepto, que esa experiencia quiera ser llevada a lo audiovisual, a lo teatral, a lo animado, empieza ya a necesitar un desarrollo más controlado, un desarrollo mucho más técnico, porque es difícil llevar lo escrito lo audiovisual, un recuerdo al audiovisual y que un equipo trabaje en conjunto para ello.
Entonces, comenzamos a hablar de una preproducción. ¿Y qué es lo que es la preproducción? La preproducción primero funciona con algo muy importante. Funciona con una idea brillante para contar. Quizás no tan brillante, quizás hay ideas súper simples que va a depender de cómo yo los ponga en escena, lo brillante que puedan ser o no. ¿Ya? De pronto hay historias muy simples que se explican con tanta gracia o con tanta gráfica, con tanta creatividad, que pasa a ser sublimes. Entonces, eso va a depender mucho de la cohesión de todo el equipo para que pueda aportar, para que esa historia sea realmente, si es sencilla, sea realmente importante por el cómo se cuenta y cómo se pone en escena. ¿Ya? Bajo esa premisa, esta idea brillante tiene que mover la maquinaria, me refiero a que todos tienen que sentirse motivados para poder contar esta historia, y también tiene que tener la parte humana, lo que es el sentimiento. Si la historia es ultra violenta, tiene que generar esa violencia y tiene que sentir esa violencia la persona que está escuchando o recibiendo este trabajo. Y si es algo romántico, si es algo de historias de padre e hijo, la persona, el auditor o la persona que está viendo esta historia, tiene que sentir ese cariño y ese sentimiento, tiene que palparlo. Entonces, es súper importante poder transmitir y direccionar bien todos estos conceptos, y también son recursos, ¿ya? Recursos que uno puede trabajar en la narrativa de una historia. Un ejemplo, que hay varios abstracts de historias muy simpáticas, muy interesantes de ver. Solo con leer estas líneas, a ustedes quizás les va a despertar el interés de verlas. Un grupo de juguetes se alinea para defender y cuidar a su dueño. Dime que esa historia puede ser entretenida. O el asombroso viaje por el interior de la mente y emociones de una niña. Todos sabemos que estamos hablando de Intensamente y primero estamos hablando de Toy Story. Un pez sobreprotector pierde a su hijo en la inmensidad del mar y solo le ayuda a un pez con problemas de memoria. ¿Quién no quiere ver esa historia? ¿Y quién no la disfrutó una vez que la contaron? O un chico viaja al mundo de los muertos para poder validar sus aptitudes como un buen músico. ¿Ah? Coco, de eso se trata, y eso es, cuando yo leo el storyline, cuando yo leo el abstract, me tiene que invitar esa historia a decir, oh, es que quiero saber más, quiero en realidad, sí, me llama la atención cómo podrá hacer esto, cómo serán los personajes de esta historia, veámoslo. Entonces, la idea brillante tiene que tener una intencionalidad, tiene que tener una estructura que sea persuasiva y atractiva para el espectador, ¿ya? Porque las historias las hacemos pensando en el espectador, no en nosotros, ¿ya? Yo quizás puede que tenga una buena historia para contar, pero me la cuento a mí cuando yo recuerdo esa historia, pero cuando se la cuento a alguien, quizás no surta el mismo efecto. De hecho, hay mucha gente que es muy buena para contar historia y es muy graciosa para contar historia. Y se destacan en los grupos de amigos, todo el cuento, porque tienen esa facilidad de poder decorar y darle énfasis a ciertas situaciones y hacer, ser un poco sarcásticos en algunas partes, en otros tramos de la historia pueden ser muy emotivos. Entonces, la gente disfruta escuchando esa historia y quiere volver a ver a ese personaje, como también quisieran volver a ver nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, ojo con cómo yo tomo mi idea, cómo la hago mía para poder expresarla a un auditorio que realmente pueda disfrutar la historia bien contada. Entonces, estas condensadas primeras líneas que acabo de leer a menudo toman semanas, meses o a veces años, ¿ya? Porque se depuran y se depura la historia, y a veces, muchas veces, hay guiones que están listos, pero hay un quiebre dentro de la sociedad que a lo mejor esa historia en ese momento ya no es buena contarla, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Yo recuerdo cuando, quizás esto lo lleva a la gráfica, cuando se estaba rodando El Hombre Araña, todos estábamos expectantes porque habían escenas muy lindas del Hombre Araña surcando Manhattan o New York, o el puente de Brooklyn, y de repente había una escena en que el Hombre Araña iba por el puente de Brooklyn y se veían las Torres Gemelas. Y las Torres Gemelas en 11 de septiembre cayeron, y todo ese rodaje y todas esas tomas que se habían hecho tan bonitas tuvieron que irse al tacho de la basura porque ya las Torres Gemelas no estaban presentes. ¿Ok? Entonces, de pronto hay cosas, vicisitudes de la vida que pueden
hacer un mal paso a tu proceso de creativo, a tu desarrollo de trabajo, y no pasa lo mismo con la historia que estoy contando. De pronto hay historias que son muy localistas y quizás no la vas a poder contar la historia a todo el mundo porque son muy locales, por eso que de pronto hay que optar a historias mucho más generales o contarlas de una forma más general en que toda la gente pueda entender lo que te está ocurriendo, lo que está pasando, lo que está vivenciando el personaje que ustedes están contando. ¿Ya? Entonces, eh, cuando tu guión está estudiado y pasa de guión, de guión literario a guión técnico, a escaleta, cuando está súper depurado tu guión y está sellado, ya están todos los integrantes de la productora convencidos que ese es el guión que va a servir para contar historia, que esa es la forma de contar la historia, empezamos ya con lo que es la labor gráfica que abarca diferentes artistas dentro de la productora, ¿ya? Los background man, los creadores de personajes, los ilustradores, ¿ya? Aquí cuando ya tengo la idea lista, comienza ya la función de ellos, ya comienza a empezar a generar cierta producción. Y de ahí partimos primero con el diseño de personaje, porque el perfil de cada personaje tiene que ser importante porque es quienes nos van a contar la historia, ¿ya? Tenemos que encontrar primero el diseño adecuado, hablemos de diseño, el estilo gráfico que nos transporte con todas esas emociones por las que pasará nuestro personaje. O sea, tiene que haber una convivencia, una conversación, una simbiosis entre el diseño del personaje, la forma de ser, de parecer del personaje con la forma de ser del personaje, ¿ya? ¿Para qué? Para que sea interesante esta historia. Ahora, nosotros en la creación de personajes habíamos hablado de los tres pilares de creación del personaje, que lo vamos a tomar un poco más adelante, pero eso, si yo no respeto una regla, puedo generar un quiebre en el perfil del personaje que puede ser interesante, ¿ya? Entonces, vamos allá. El perfil del personaje. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro target en nuestra historia. Obviamente, yo tengo que saber si esta historia va a ir para los preescolares, para los escolares, para los adolescentes, jóvenes, familia o solo adultos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque quien cuenta la historia tiene que tener ciertas características gráficas importantes. Está bien sabido, se lo había contado antiguamente, que, por ejemplo, Pixar tiene una cuenta de historia en doble banda, ¿ya? En dobles aristas, tiene dos aristas para contar una misma historia. Y de hecho, las películas están pensadas para atacar dos bandas. Cuando nosotros vemos intensamente, es imposible que un niño de 8 años entienda o de 5 años entienda lo que se está hablando, porque es un tema tan complejo el de los sentimientos, ¿ah? que que de pronto es imposible que el niño chico que está sentado ahí entienda el argumento y el diálogo que se está generando en esas escenas. Pero estos personajes tienen colores llamativos, se ríen, gritan, se caen, se golpean, y eso es lo atractivo que encuentran los niños. Por lo tanto, esa parte interesante que a los niños de esa edad les gusta, ya está cubierta. Por lo tanto, yo me puedo asegurar de que ese niño va a estar pendiente de cómo el personaje se cae, se ríe, o se tropieza con alguien, o se transforma en algo. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo al pequeño ya enganchado ya con la historia, y al adolescente y al joven lo tengo enganchado por el contenido, y también a la familia, porque también son padres de hijos de ese nivel. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el espectro abarca todo. Y por un lado por la gráfica y por la estética y por otro lado por el contenido y por las vivencias y experiencias que se están tocando en ese guión. ¿Ya? Si vemos a Bob Esponja, si analizamos a Bob Esponja es 80% cara y lo demás es cuerpo. ¿Ya? Y quizás muchas veces Bob Esponja ha hecho lo que un niño ha hecho, por eso es que se sienten tan en común los niños con Bob Esponja. Además que gráficamente Bob Esponja tiene los colores que les gustan a los niños. El color amarillo, ¿no es cierto? Tiene mucha expresión facial por ser más que nada cara que cuerpo. Por lo tanto, ahí está la conexión con los niños. Los tipos de rostro que tiene Bob Esponja. Hillenburg, y que en paz descanse, fue uno de los grandes precursores, uno de los grandes personas que nutrió mucho lo que es la expresión facial. Lo mismo hizo Chris Falucci, el padre de Ren y Stimpy. Son dos personas que nutrieron mucho dentro del mercado de la animación lo que es la expresión facial, el manejo del bajo párpado, la torsión de la cara, el centrar toda la cara en la parte de arriba del cráneo o la parte de abajo, ya el deformar el rostro para expresiones extremas. No les dio miedo de poder generar
y experimentar nuevos rostros, y ahí tenemos nosotros un kit completo de expresiones faciales que nos pueden servir como también aplicar a nuestros personajes. Entonces, la característica de los personajes, primero, o sea, para contar una historia tengo que tener muy claro cuál va a ser mi target, y para eso también tengo que saber cuál es la característica de mis personajes, tanto la psicológica, la sociológica y la física, ¿ya? Por ejemplo, el personaje más malvado tiene la apariencia de un bebé encantador. ¿Viste? Ahí, de los tres pilares que sostienen a un personaje, que es el psicológico, sociológico, físico, hemos roto el físico. ¿Para qué? Para tener un personaje atractivo. ¿Ya? Es decir, un bebé no puede ser malvado. ¿Ya? Pero si nosotros le asignamos esa estructura física a ese personaje, tenemos un personaje atractivo. Una cálida oveja, sumisa y diligente, siempre lista a ayudarte. Pero es la malvada, es la más mala de la película. ¿Mm? Entonces en Zootropía ocurre eso, que también se que hace un quiebre en el perfil del personaje, no se usa los tres pilares de manera normal, sino que se rompe el pilar de la física y de la psicología para poder tener un villano mucho más atractivo que los villanos comunes y corrientes y tan estándares que se ven dentro de las productoras, de las producciones. Y un fiel y joven tímido enamorado. Estamos hablando de Frozen. Nunca pensamos que un villano iba a tener el aspecto que tuvo el villano de Frozen. Entonces, la gracia es sorprender a tu audiencia con tus personajes, ¿ya? Que hasta el final tú no sepas que cuando se genere el giro dramático tú puedas develar quién es se devele quién es el personaje frente a tuyo y tú digas, oh, nunca me lo imaginé, nunca lo pensé de él, ¿ya? Y eso es lo atractivo de jugar con los elementos de narrativa y los elementos dramáticos al momento de contar una historia.